Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, esta mañana de Shabbat agradecemos al Borei Olam que nos permite estar nuevamente en la Kehilá para hacer la abodá o el servicio sagrado de este día Kadosh. Así que nuevamente Shabbat Shalom para todos. Hoy es día 12 de agosto del año 2023 y día 25 del mes quinto, el mes de Av, del año 5783 de la creación del mundo. Así que salúdense Nashim im Nashim, mujeres con mujeres, Anashim im Anashim, varones con varones. Asimismo saludamos a las dos casas de Israel, a la casa de Yehudá y a la casa de Israel, hoy por hoy dispersas entre las naciones gentiles, aguardando o a la espera de la aparición del Mashiach ben David, para que venga a sacarnos de esta dispersión mundial y llevarnos a la tierra de nuestra herencia, a Eretz Israel. Vamos a continuar ya también con la parashá de la semana. Estamos desarrollando Re'eh, nuestra parashá número 47. Decíamos hace unos minutos atrás, fuera de cámaras, que al estar ya en la parashá número 47 y al ser en total 54, eso significa que el año hebreo está ya cercano para concluirse. De hecho, ya este próximo jueves, con la puesta del sol, estaremos entrando ya al mes sexto, al mes de Elul, el cual es el llamado a toda una preparación espiritual para todos los eventos del mes de Tishri. Bien, nos hemos quedado en el capítulo 12 con nuestra parashá. Capítulo 12, Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, quinto Sefer Torah. Anoche cerramos hablando acerca de la ordenanza del Eterno a Israel, que una vez entren a la tierra prometida, deben de desarraigar, extirpar, borrar o raer de la tierra toda la idolatría. Y decíamos que eso es tanto literal como también espiritual. Pues dentro de esta tierra a veces tenemos mucha idolatría. Y es de esta tierra de la cual el Eterno también nos llama a desarraigarla, a quitarla, a anularla, pues es una falta contra el Eterno poner a alguien más o poner otras cosas en primer lugar, el cual definitivamente solo le pertenece al Eterno. Pues escrito está: de Ahabta et Adonai Eloheja, bechol levaveja u bechol nafsheja u bechol meodeja. Llamarás al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De Ahabta et Adonai Eloheja, bechol nafsheja u bechol meodeja. Así que seguidamente, después que se nos habla de la extirpación de la idolatría de la tierra prometida, seguidamente la parashá nos va a hablar en una forma no explícita, pero sí está implícito que el siguiente tema tiene que ver con la edificación del Bet Hamikdash. La edificación del sagrado templo en Jerusalén.
Ahora, cuando uno mira la parashá o la Torah en forma literal, por supuesto que uno queda limitado nada más a lo físico, a lo que está delante de nuestros ojos, a lo literal, a lo histórico. Sin embargo, cuando uno mira el Bet HaMikdash o el templo de Jerusalén, del cual la parashá nos va a hablar, que Israel debe de edificarlo, una vez se entra a la tierra prometida, pues entonces ya el Bet HaMikdash uno lo ve desde otra perspectiva. En su nivel literal, por supuesto que el Bet HaMikdash nos habla del santuario o el centro de adoración nacional, a donde han de acudir las 12 tribus de Israel para llevar allá sus ofrendas, sus holocaustos, sus terumot. Será el lugar a donde han de acudir para celebrar las Moadim, las celebraciones anuales, el lugar donde han de oficiar los Kohanim y los Leviim. Esto viendo el Bet HaMikdash naturalmente. Pero, y tal como lo veíamos anoche, decíamos que hay una razón de peso del por qué en el Zohar HaKadosh no hay ningún comentario acerca de la Parashá Re. Y el Zohar nos dice que es para que leamos entre líneas y que leamos no las palabras, o sea, no la literalidad, no lo natural, sino que intentemos interpretar, dice el Zohar, o los cabalistas, intentemos interpretar lo que no está escrito. Y en el caso del templo de Jerusalén, y ahora sí entramos en el calor místico. El caso del templo de Jerusalén es el lugar más místico en todo el mundo. El templo de Jerusalén es el lugar más místico en todo el mundo. Por místico o por misticismo hay que entender que desde el punto de vista de la luz, de lo sagrado, lo místico nos habla de que esconde o que encierra o que oculta secretos de secretos, verdades muy especiales, enseñanzas sagradas, que por supuesto no son perceptibles a los sentidos físicos, no son perceptibles a los sentidos naturales. Y solo para ilustrar un poco, para que veamos cuán místico es el sagrado templo de Jerusalén, les recuerdo que el recinto o lo que se le llamaba el patio o el atrio del templo de Jerusalén no era tan grande. No, sus medidas, sus dimensiones no eran tan grandes. Sin embargo, en la fe nuestra, los sabios nos enseñan que cuando llegaban las tribus de Israel a las Moadim, a las celebraciones anuales, siendo tan pequeño, relativamente pequeño, el patio o el atrio del templo, de repente dentro del mismo había casi 1 millón de personas. Casi 1 millón de personas dentro del patio o del atrio. ¿Y cómo se le puede llamar a eso?
Wow. Sobrenatural. Si usted busca un mapa, mira un dibujo acerca de lo que era el templo de Jerusalén, va a ver que no era grande en cuanto al atrio. Literalmente no era amplia el lugar. Pero los sabios místicos han registrado que entre los milagros que allí ocurrían es que cuando llegaba Israel a las Moadim, dentro del mismo cabían incluso hasta 1 millón de personas. Ven a Israel. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Y dónde ocurría eso? En el templo. Por eso estamos diciendo que no hay lugar más místico en todo el mundo que el lugar del templo. Alguna vez también dijimos que en lo natural, y esto pues es entendible, donde hay carne, donde hay sangre, inmediatamente lo primero que vienen son las moscas. Estas tienen un olfato tan agudo que a lo lejos inmediatamente perciben donde hay sangre, donde hay carne. Y lo más natural es que donde hay sangre y carne, las moscas se hacen presentes como, sin invitación llegan al lugar donde está. No obstante, otro de los milagros que ocurría en el templo es que habiendo todos los días en el Mizbeach, en el altar, ofrendas, sacrificios, todos los días se degollaban animales, todos los días se vertía sangre. Sin embargo, otro de los milagros es que ahí no había ni una mosca. Ni una mosca, ni un moscarrón. ¿Y cómo se le puede llamar a eso? Es que es el lugar más místico del mundo, donde ocurren maravillas, sobrenaturalidades, milagros. Por eso decimos que si vemos el templo desde la perspectiva meramente natural, estructura física, madera, piedra y más, pues nuestra percepción natural es la estructura física. Pero si vemos el templo como el lugar sagrado, místico, vamos a entender que ahí definitivamente ocurren milagros, sobrenaturalidades, cosas que están fuera del alcance del entendimiento de la racionalidad humana. Nos dicen los sabios, y esto está bien documentado en la fe hebrea, que hubo un tiempo en el templo, en los días de un Cohen Gadol llamado Shimon HaTzadik. Shimon el justo era un hombre pero tan sagrado, un Cohen Gadol pero tan espiritualmente elevado, que cuando llegaban los días de Yom Kippur, en los días de este Cohen Gadol, Shimon HaTzadik, se colocaba en la entrada del Bet HaMikdash, se colocaba en la entrada del templo un listón rojo en el día de Yom Kippur. Un listón, una franja color rojo o color roja. Cuando el macho cabrío que era llevado al desierto para Azazel
Al momento que era arrojado al abismo y al despeñadero y moría, en ese momento el listón o la franja roja del templo cambiaba de color. Y de color roja o rojo se transformaba en color blanco. Eso ocurría solamente en los días de Shimon HaTzadik. ¿Cuál era el mensaje del Eterno? ¿Perdón? Sí. El Eterno básicamente estaba diciéndole a Israel: ha habido expiación para ustedes este año también. Sus pecados han sido cubiertos. Sus pecados han sido escondidos. He aquí yo decreto para ustedes un buen año. ¿Dónde ocurría eso? En el Bet HaMikdash, en los días de este gran tzadik. De hecho, cuando murió Shimon HaTzadik, seguían poniendo el listón rojo, pero cuando el macho cabrío era tirado al vacío y se despeñaba, ya ese listón no se cambiaba de color rojo a blanco, sino que permanecía su color rojo. Y eso era motivo de preocupación para el pueblo. Y ahí la grandeza de Shimon HaTzadik. Dejaron de poner el listón. Era obvio. Y si nos vamos solo por mencionar otro de los muchos milagros que ocurrían en el templo, recordemos cuando los días de Hanukkah, que los griegos habían profanado el santuario y no había aceite suficiente para encender la menorá en tanto que se elaboraba aceite nuevo. Y el poco aceite que se encontró, ¿dónde se encontró? En el templo. Ocurrió el milagro, que lo que debía durar un solo día, duró 8 días. ¿Qué es entonces el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash? De hecho, el templo es el portal al mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu. Es el portal al mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu. No es cualquier sitio. Ese fue el lugar donde, como sabemos de la Parashat Tetzaveh, la Parashat Vayetze, cuando Jacob salió de la tierra prometida para Harán, ese fue el lugar donde Jacob durmió esa noche. Y donde tuvo el sueño de la escalera, la Sulam, donde vio en ese sueño profético que ángeles del Eterno subían por la escalera y ángeles del Eterno bajaban o descendían de ella, y Hashem estaba en lo alto de la misma, por supuesto nada que ver con aspectos físicos. A la mañana siguiente, cuando Jacob despertó de su sueño, que estaba en ese lugar del recinto donde después sería edificado el templo, cuando Jacob despertó, dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa sino la casa de Elohim,
y el portal del cielo. La puerta del cielo. Por eso decimos que el templo y Jerusalén específicamente son el portal al mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu. Y eso nos dice que la máxima concentración de energías espirituales está en Jerusalén. Jerusalén y el templo es el canal o el cable entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Ningún otro lugar del mundo. Quiero que leamos la literalidad acerca del templo, que como digo, en la parasha tenemos implícito, no explícita, la ordenanza de la edificación, pero obviamente nos habla del templo. Capítulo 12, leemos literalmente, versículo 3 en adelante. Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo del 3 en adelante. Dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Asherá, las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Versículo 4. No haréis así al Eterno vuestro Elohim, sino que el lugar que el Eterno vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras tribus es Jerusalén, territorio de Benjamín, para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. El lugar que el Eterno escogió para que fuera edificado el Bet HaMikdash fue Jerusalén, que es parte del territorio de Benjamín. En alguna ocasión dijimos que el Eterno, bendito sea Él, escogió el territorio de Benjamín para la edificación del Bet HaMikdash. Fue porque Benjamín fue el único patriarca que no participó en la venta de Yosef. Por supuesto no había nacido aún, pero es el único que no participó en la venta de Yosef. De hecho, tan sagrado es Benjamín, tan sagrado, que se dice que en él no hay pecado. Entonces, Akadosh Baruj Hu dijo: ahí, en el territorio de Benjamín, será edificada mi casa. Lugar en Jerusalén. Versículo 6: y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros maaserot, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí ha de llevarse todo. Esto, por supuesto, es en referencia al templo. Versículo 7: y comeréis allí delante del Eterno vuestro Elohim, y os alegraréis. ¿Sí? Y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual el Eterno, tu Elohim, te hubiere bendecido. Había que alegrarse en Jerusalén. De hecho, toda persona que iba a Jerusalén, a las Moadim, por más espiritualmente bajo que anduviese o anduviera, por más cortos circuitos espirituales que hubiera hecho, pero si subía a Jerusalén a las celebraciones anuales, oiga, es que ya iba a energizar su neshama. Allá toda su percepción natural era transformada. Esa persona, los Bene Israel, cuando hacían aliyah a Jerusalén para las Moadim, es que iban a cargar baterías.
Era una transformación espiritual la que ocurría en ellos. Por la kedushá de la tierra, por la energía del lugar, por la energía del templo, por la boda de los Kohanim y Leviim. De hecho, como se dice en las noches, eran centenares de Leviim a coro entonando los salmos de David. A coro. Todas aquellas voces masculinas a coro, y el pueblo acudía al templo para escuchar esos recitales sagrados. Y por supuesto, la Shehinah, la presencia divina, era tan palpable que cuando volvían las tribus, los Bene Israel de Jerusalén, retornaban a sus lugares de origen. ¿Se imagina usted cómo venían? ¿Qué cosa? Llenos, renovados, transformados, cambiados. Sí. Si habían llegado nada más con la parte natural física de los 5 sentidos, al regreso venían con una conexión espiritual que la gente que no había podido subir veía la transformación, veía la luz divina, veía la Shekinah en ellos. Versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Acuérdense que Israel está en las fronteras de la tierra, aún no ha entrado. Amén, amén. Dice, versículo 9, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Eterno vuestro Elohim. Mas pasaréis el Jardín y habitaréis en la tierra que el Eterno vuestro Elohim os hace heredar. Y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Versículo 11. Y al lugar que el Eterno vuestro Elohim escogiere, que es Jerusalén, el territorio de Benjamín, para poner en él su nombre, en referencia al templo, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros macerot, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Eterno. ¿Y qué más? Y os alegraréis delante del Eterno vuestro Elohim. Amén. Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. De hecho, para subir a Jerusalén se había apartado el diezmo personal. Sí. Mira qué cosa más interesante. El diezmo personal. Porque hay 3 diezmos, 3 macerot. Y había uno que había que apartarlo o reservarlo para mí mismo, para subir a Jerusalén, para alegrar a la familia, para alegrar al pobre, para alegrar a la viuda, al huérfano y para alegrar al levita, al leví. Entonces, ¿cómo se subía a Jerusalén? Sí. Por eso es que se preparaban para las fiestas, para subir a Jerusalén. Amén, amén. No era cuestión de decir, ve, llegó la fiesta y no tengo dinero. A eso se le llama irresponsabilidad. A eso se le llama negligencia. A eso se le llama desinterés. Porque incluso uno, antes que llegue Shabbat, uno debe de prepararse. Y cuando viene la fiesta, uno tiene que estar preparado también para alegrarnos nosotros, para alegrar al pobre, para alegrar al huérfano, la viuda y más. De hecho, en la parasha de hoy, esta misma se cierra diciendo,
dice el Eterno, y ninguno se presentará delante de mí con las manos peladas, con las puras manos. Entonces, ¿cómo llegaba el pueblo a Jerusalén y al templo, a las fiestas? Bendecido. No llegaba diciendo, mira, no tenés una cora que me prestes. No tenés un euro, no tenés un colón, no tenés un dólar. Fíjate que quiero comprarme ahí el ULAB, pero no, ¿cómo? ¿Cómo? Nada que andaba diciendo, no quiero comprar por caro. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos peladas, con las manos vacías, con las puras manos. Amén. Así que dice el 12, y os alegraréis delante del Eterno vuestro Elohim, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, Amén. y el levita que habita en vuestras poblaciones, Amén. por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Sí. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, Amén. Sí. sino que en el lugar que el Eterno escogiere, Sí. Jerusalén, en una de tus tribus, la tribu de Benjamín, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande. Amén. Bien, hoy por hoy no tenemos Bet Hamikdash. Sí. Hoy por hoy no tenemos la estructura física del templo. Pero oiga esto. La energía siempre está allí. Sí, amén. Sí. La energía siempre está ahí. Baruch Hashem. Pero para conectar con la energía de Jerusalén y del templo, por supuesto que se requieren ejercicios espirituales. Sí. Alguien puede vivir en Jerusalén y estar plena y completa y absolutamente desconectado de la energía del lugar. Sí. Cualquiera puede vivir en Jerusalén, pero si no hace mitzvot, si no medita, Sí. si no busca conectar con la energía del lugar, no le aprovecha vivir en Jerusalén. Y todos aquellos que tienen la oportunidad de subir de las naciones Sí. a Jerusalén, deben de tomar pero tan en cuenta que la razón de subir a Jerusalén es para ir a conectar con esa energía sagrada. Amén. Amén. No se trata de ir a hacer un tour nada más. Sí. No se trata de ser turista o de ir a turistear. Sí. Cuando los Bene Israel tienen el honor, el privilegio de hacer aliyá, de subir a Jerusalén, deben de hacerlo con la conciencia Amén. que deben de buscar la manera de conectar con la energía del sitio. Sí. Pero, ¿y qué de todos aquellos que no hemos ido y no podemos ir? Sí. ¿Acaso por ello vamos a privarnos de esa energía? No. Van a estar. Nos dicen los sabios, acerca de este capítulo 12 de la Parashá, que nos habla del lugar en el cual debe erigirse el templo.
Y las conexiones que debemos hacer son mencionadas en ese versículo. Las conexiones, ya vimos, es allá llevarás tus ofrendas, tus macerot, el pago de tus votos, tus ofrendas voluntarias. Allá tendrás un espíritu alegre de regocijarte delante del Eterno y más. Las conexiones que debemos hacer son mencionadas en estos versículos. Y ahora oiga esto. Un número de lugares diferentes en este mundo han sido escogidos por el Creador para que sean fuente de energía espiritual. Entonces no es solo el templo. El templo es el lugar máximo. Sí. Pero cuando nos dicen los sabios, un número de lugares diferentes en este mundo han sido escogidos por el Creador para que sean fuentes de energía espiritual, lo reitero, el templo es el principal. Sí. Pero ¿acaso Hebrón no es lugar de grandes energías espirituales? Hebrón. Machpela, ¿dónde está Machpela? ¿Acaso Betel no es un lugar de grandes energías espirituales también? Y otros lugares. Y oiga esto, nuestra tarea no es viajar a esos lugares para ser espirituales allí. Sino ser espirituales en todo momento al atraer la energía de esos lugares. Amén, amén. ¿Qué es lo que hay que hacer? Atraer. Wow. Atraer la energía de esos lugares. Wow. Si Akadosh Baruj Hu nos da el honor de hacer aliyah a Jerusalén antes que venga el Mashiach, tomemos conciencia, lo acabo de decir, que la razón es para ir a conectar con esa energía del templo, la energía de Jerusalén. Si no subimos con esa conciencia, nada más será un paseo. Y si no podemos subir a esos lugares sagrados, a Jerusalén, nuestra tarea, dicen los sabios, no es viajar a esos lugares para ser espirituales allí, sino ser espirituales en todo momento al atraer energía de esos lugares. Hay que atraer la energía de esos lugares. ¿Y cómo se hace? A través de imaginarlos en nuestra mente cuando los necesitamos. ¿Qué se puede hacer con la energía del lugar entonces? Atraerla. Sí, atraerla. Mediante los ejercicios espirituales. Mediante los ejercicios espirituales. Por supuesto, si alguien su elevación de alma es tal que puede hacer meditaciones con conciencia, con los nombres de Akadosh Baruj Hu, mejor todavía. Pero desde el momento en que nosotros hacemos ejercicios espirituales de rezos, nuestras abodot diversas, estamos atrayendo la energía de aquel lugar, atrayéndola hacia nuestras vidas, hacia nuestros círculos. En la medida que nosotros estamos estudiando la parashá de la semana, estamos atrayendo la energía de aquel lugar para nosotros. Mire cuán lejos estamos del templo o de Jerusalén. Pero estamos conectados a esa energía mediante el estudio de la parashá de la semana. Así que lo leo una vez más, dicen los sabios, nuestra tarea no es viajar a esos lugares para ser espirituales allí,
sino ser espirituales en todo momento al atraer energía de esos lugares, a través de imaginarlos en nuestra mente cuando lo necesitamos. De hecho, y ya lo hemos dicho en otros momentos, las enseñanzas de los cabalistas es: la estructura física no está, el templo no está, pero la energía ahí está. Y dicen los cabalistas: si tú dices que el templo no está, no está. Si tú dices, no, el templo ahí está, el templo ahí está. ¿Le suena? Sí. Eso dicen los cabalistas. Si tú dices, no, no hay templo, ¿para qué no hay templo? Pero si tú dices, no, el templo físico no está allí, pero el templo espiritual sigue estando allí, y la energía sigue permaneciendo allí, entonces el templo está para ti todavía. Amén, amén. Y puedes beneficiarte de la energía que hay en el lugar. Amén. Sigamos. En esta parashá tenemos también como tema siguiente la prohibición de comer o beber sangre. La prohibición de comer o beber sangre. Y ya estamos entendidos que en esta parashá, como en toda la Torá, más allá de ver su literalidad, hay que buscar el espíritu de la parashá. Porque esto de comer sangre o beber sangre, la mente natural pudiera decir, pero ¿y cuál es el problema? Si todo lo que entra, sale. Eso es lo que la mente racional puede decir. Todo lo que entra, sale. Lo que entra por la boca siempre va a terminar al baño, a la letrina, al toilet. ¿Cuál es el problema? Puede ser cualquiera. Pero, por eso decimos, la Torah hay que verse más allá de su literalidad. Y lo cierto es que cuando se come o bebe sangre, esta se integra en el alma. Se integra en el cuerpo. O sea que no se fue a la letrina, no se fue al toilet. No se fue al baño, no se fue al excusado. Sí, los residuos. Pero la energía o el alma de estas cosas se integró al alma nuestra y se integró en nuestro cuerpo. De ahí que esta es la razón del porqué de tantas acciones animalescas por parte del ser humano. Acciones animalescas por parte del ser humano. ¿Qué entiende por acciones animalescas? Alguien me escribió hace poco de que cuando pasan los vehículos en la calle, pues interrumpe la enseñanza.
Por eso es que cuando pasan esos vehículos más bulliciosos, paro la enseñanza para que no se pierda nada de la transmisión. ¿Qué entendemos por acciones animalescas? Acciones. Sí. Instintos caninos, instintos de animales, ¿no ves? Mire cuántas acciones animalescas por parte del ser humano. Salvajismo. Actos inhumanos. Acciones subanimales. Bestiales, aberrantes. Animalescas. Muchas veces este tipo de comportamientos humanos, muchas veces se deben a la razón es por lo que entra por nuestras bocas. Amén. Se debe a lo que entra por nuestras bocas. De hecho, en la siguiente sesión, siempre en esta parashá número 47, vamos a estar hablando acerca de animales que pueden ser comidos y animales que no. Pero hoy el contexto es la prohibición de comer y beber sangre. Y lo reitero, cuando una persona come o bebe sangre, residuos sí pueden ir al toilet, al bathroom, al baño, a la letrina. Pero el alma, la esencia, la energía de estas cosas se integra en el alma nuestra y se integra en nuestro cuerpo. Y de ahí vienen después las acciones irracionales. Porque el comer sangre, el beber sangre, oscurece la percepción espiritual. Nubla la mente. La mente se nubla. La psiquis pierde su potencial y se oscurece, se atrofia. Quien come y bebe sangre pierde su capacidad de percepción extrasensorial, pierde su capacidad de percibir con los sentidos no físicos. Quien come y bebe sangre apaga las luces en su interior. Y se vuelve como un zombie en el mundo espiritual. En el mundo físico puede seguir fluyendo, interactuando normalmente, naturalmente. Sin embargo, ante el mundo espiritual, esa persona es como un zombie. ¿Cómo le suena todo eso? De hecho, el comer o beber sangre produce insensibilidad humana. Produce insensibilidad humana. De ahí los actos
bestiales que vemos en la humanidad, irracionales, subanimales, acciones subanimal. Porque el comer o beber sangre produce insensibilidad humana. Entre esos actos irracionales, imagínese usted relaciones sexuales con animales. Abuso de niños. Asesinar, quitar la vida al prójimo y más. Sí. Produce insensibilidad humana. Entonces no se va al toilet, ¿verdad? Sí. ¿Dónde se impregna esto? El alma. El alma. Y lo espiritual se adhiere a lo espiritual. De ahí que quien come carnes, sean cuadrúpedos kosher o aves kosher, sin shehita, sin el degüello que la Torah nos establece, está comiendo e ingiriendo sangre. ¿Cómo le suena eso? Si uno va a un restaurante, si adquiere carnes de los supermercados, de mercados, tiendas de carnes, si uno va a un hotel, a un lugar de venta de comida no kosher, y come carnes, uno está bebiendo, comiendo sangre. Y así sea un hijo de Israel. De hecho, por llamarse hijo de Israel, está cometiendo una gran transgresión contra el Eterno y contra su propia alma. Está cometiendo un gran pecado contra el cielo y contra sí mismo. Y no, ahí está la sangre, pues. Hasta se dan el gusto de decir, término medio. Soasada la carne. Cuando uno mira la carne kosher, ¿qué diferencia hay entre la carne no kosher? La carne kosher, usted la ve limpia de sangre. La carne kosher, no sé si me voy a entender bien, si no lo reitero, la carne kosher está limpia de sangre. La carne no kosher, usted la abre, ¿y qué es lo primero que mira? La carne kosher, usted puede ver en las bandejitas agua clara. La carne no kosher, usted ve en las bandejitas pura sangre.
La carne kosher tiene un sabor, un olor diferente. La carne no kosher se le siente el olor de la sangre. Así que si un hijo de Israel come carnes de animales que no han muerto con la shehitá, está cometiendo un gran pecado contra el cielo y contra su propia alma. En los lugares donde venden comida, carne, esa carne ellos no la cocinan mucho tiempo, porque entre más tiempo la cocinan, más pequeña se hace la porción. Entonces a ellos les conviene que cuando yo llego, yo veo el pedazo de carne, pero esa carne va más cruda, porque entre más cocimiento se le da a la carne, más pequeña se hace. Bueno, yo voy a comer a un lugar de eso. Nosotros oímos alguna vez de alguien que dijo que hay ciertas carnes, hay ciertos vendedores hasta tienen ahí sus cubetas llenas de sangre. ¿Sí? Para que cuando las carnes se están resecando, lo que hacen es que la vuelven a llenar de sangre para que a la vista esté como que está fresca. Ahora el punto es, los Bene Israel, cuando estudiamos Torah y aprendemos, por ejemplo hoy de la ordenanza que es prohibido comer y beber sangre, entendemos que hacerlo, eso provoca acciones animalescas en nosotros, porque el alma que está en la sangre se impregna en nuestra alma, en nuestra conciencia, y afecta totalmente nuestra percepción espiritual, daña y envenena y oscurece y opaca nuestra alma. Esto es serio. Nos dicen los sabios, cuando comemos, nuestro propósito más profundo debe ser obtener nutrición espiritual. Amén. Si nosotros andamos buscando comer solo, se cae en el dicho, yo como para vivir. O yo vivo para comer. Sí. Eso dice una mente natural. Yo vivo para comer, como para vivir. Pero los cabalistas nos dicen, cuando comemos, nuestro propósito más profundo debe de ser nuestra nutrición espiritual. Amén. Cuando comemos, nuestro propósito más profundo debe ser nuestra nutrición espiritual. Ahora, acerca de esta prohibición de la sangre, 2 veces tenemos esta misma prohibición en el mismo capítulo 12 del Sefer de Barim. Veámosla, 2 veces se nos repite. Capítulo 12, versículo 14, dice, sino que en el lugar que el Eterno escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que el Eterno tu Elohim te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo, o sea, con la shehitá, por supuesto. 16. Solamente que sangre no comeréis.
sobre la tierra la derramaréis como agua. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Algunas veces hemos dicho, y la gente hasta se da aquello de matar a las pobres aves haciéndole así, ¿verdad? Sí. Salvajismo. Pobres animales. ¿A dónde va a parar toda esa energía negativa del ave? Al alma y al cuerpo. Otros agarran el ave, salvajismo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Y vuelve nuevamente a repetírsenos en el versículo 23. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás, en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno. Mire qué declaración. 16. No comerás de ella. ¿De qué? De la sangre, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Corrijo, y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno. Por eso es que la Parashá Re'eh nos está llamando a ver, a percibir. Mira, no estés viendo la letra, no estés viendo la literalidad, no estés viendo el Pashat solamente. Descubre el espíritu de la Parashá y lo que el cielo te está diciendo. Ahora, en los versículos finales de este Perek Yud Bet, capítulo 12, tenemos que el obedecer al Eterno y obedecer la Torah, si a nadie le hace daño. Obedecer al Eterno y obedecer la Torah a nadie le hace daño, a nadie le perjudica. Todo lo contrario, obedecer al Eterno y obedecer la Torah es para que nos vaya bien hoy en el mundo presente y para que nos vaya bien mañana en el mundo por venir. Quien obedece la Torah, y no nos dice la misma escritura, ella es árbol de vida. Y bienaventurados los que echan mano de ella, porque sus frutos son mejores que la plata. Amén, amén. Sí, qué bueno. Vale, Cerramos estos versículos. 28 dice, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Eterno, tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Repito, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. amén. Quien añade a la Torah o le quita, ya se metió en problemas con el cielo. Quien le suma, quien le agrega, quien le pone de más o le quita a la Torah, se vuelve un falso maestro, se vuelve un falso profeta, un falso dirigente, se vuelve un pagano,
puesto que las enseñanzas de la Torá son eternas. Las enseñanzas de la Torá son inamovibles. Amén. Como también si alguien dice que la Torá ya no tiene vigencia, tiene problemas con el cielo. Y yo sé que la gran mayoría ha aprendido nada más a repetir como loro lo mismo. Nada más a repetir como loro lo que se viene repitiendo y repitiendo durante muchos años. Pero en la fe hebrea la Torá es eterna. Amén. Las enseñanzas de la Torá son inamovibles, no cambian. De hecho, siempre citamos, Yeshua mismo dice, no piensen que yo he venido para abrogar la Torá o los profetas. Sí. Yo no he venido para abrogar la Torá. Amén. Amén. Y aunque sus seguidores dicen que la vino a abolir, él dice, no, yo no he venido a abolirla. Sí. Pero sus seguidores dicen, no, pero es que la vino a abolir. Pero él sigue diciendo, no, yo no he venido para abolir la Torá ni los profetas. Y dice, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una tilde ni una jota pasará de la Torá. Sí. Quiero invitarlos a que lean conmigo lo que escribió el Rab Shaul en la carta que escribió a la Kehilá en Roma, a la comunidad mesiánica en Roma, capítulo 2, versículo 13. Lo que escribió el Rab Shaul a la comunidad mesiánica en Roma, 2.13, Romanos 2.13. Oiga, qué interesante lo que dice el Rab Shaul. Porque no son porque no son los oidores de la Torá los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá serán justificados. ¿Se acuerdan lo que vimos en la mañana fuera de cámaras? Pregunto, ¿se acuerdan lo que vimos en la mañana fuera de cámaras? Sí. Pero ahora sí habla de la Torá, el Rab Shaul. En lo que vimos en la mañana no estaba hablando de la Torá, decía bajo la ley, obras de la ley. Pero ahora en el 2.13 está hablando de la bendita Torá, de la sagrada Torá, porque no son los oidores de la Torá los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Le dice eso a usted de que Rab Shaul enseña de que la Torá ya no tiene vigencia. De ninguna manera. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá serán justificados. ¿Quiénes serán justificados? Los que estudian la Torá, los que hacen mitzvot, los que hacen mandamientos, los que hacen los hukim, los mishpatim, los que se sumergen en el estudio de la Torá del Eterno y hacen sus mandamientos, serán justificados. Amén. Y Jacob, mal traducido como Santiago, también viene a decirnos lo mismo. En el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la Torá. Véalo para que entienda que los escritores del Nuevo Testamento son judíos y son maestros de Torá y nunca enseñaron lo que hoy equivocada o erróneamente se dice que ellos enseñaron.
Dice el 1:22, pero sed hacedores de la Torá, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En la medida en que somos hacedores de la Torá, nos va bien, ¿verdad? Amén. Y finalmente seremos justificados delante del Eterno. Amén, amén. Baruch eterno. Ahora, cuando las ovejas perdidas de la casa de Israel venimos al Eterno, venimos al Mesías, por supuesto que tomamos la Torá. Sí. Pues eso es el venir a las sendas antiguas, eso es el equivalente a hacer la teshuvá, hacer retorno. De igual manera que un judío venga al Mashiach, oiga, nunca ha tenido que dejar la Torá, nunca tendrá que dejar la Torá. Amén. ¿Cómo erróneamente se cree que debe de hacerse? Que un judío venga al Mashiach nunca tuvo que dejar la Torá. Sí. Ni nunca tiene que dejar la Torá un judío que venga al Mashiach. Amén, amén. De hecho, el Mashiach le complementa, Sí. le cabalea en su emuná, Amén. Sí. lo completa. Baruch eterno. Sí. La primera comunidad mesiánica, como se dice el primer siglo, mayoritariamente siempre fueron judíos. Usted lee el libro de los Hechos y toda la comunidad mesiánica del primer siglo mayoritariamente siempre fueron judíos. Y sí abrazaron la fe en Yeshua, pero nunca tuvieron que dejar la Torá. Y no tienen por qué hacerlo, por cuanto la Torá es eterna. Y venir a un Mashiach sin Torá es venir a una religión falsa. Sí. Cuando vemos a esa comunidad del primer siglo en el capítulo 21 del libro de los Hechos, y estamos hablando de esa gran congregación del Mesías del libro de los Hechos. Dice, en el capítulo 21 está relatando Gilel de un viaje que hizo con Rab Shaul a Jerusalén. Dice el versículo 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Versículo 18. Y al día siguiente Shaul entró con nosotros a ver a Jacob. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Por ancianos no entendamos viejitos de canas, viejitos con arrugas, sino a todos las cabezas, el liderazgo de la comunidad mesiánica, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que el Eterno había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando lo oyeron, o sea, los ancianos, glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído. ¿Qué han creído? ¿Qué es lo que han creído? ¿Qué es lo que han creído? Si no interpretamos bien, seguiremos perpetuando un error que se enseña. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y le dijeron, ya ves, hermano, dicen a Shaul, cuántos millares de judíos han creído. ¿Qué han creído?
No, si son judíos. ¿En quién han creído? En Yeshua. Y todos son celosos por la Torah. ¿Lo ven? Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído. Ellos son judíos de nacimiento. Son hombres de Torah desde su nacimiento. Pero han creído. Por eso es la comunidad mesiánica del primer siglo. Y todos son, ¿qué dicen? Celosos de la Torah. ¿Qué interpretamos de esto? Lo que acabo de decir. Cuando un judío viene a la fe del Mesías, sigue siendo un observante de la Torah. Por supuesto que sigue siendo un fiel observante de la Torah. Y si hoy en día viene un yehudí a la mesianidad de Yeshua, no tiene por qué dejar la Torah. Tiene que continuar estudiando y haciendo la Torah del Creador del mundo. En el caso nuestro, que nacimos en las naciones, hoy que hemos venido al Mashiach de Israel, a Yeshua, el Mashiach de Israel, hemos tomado la Torah del Mesías para estudiarla, para vivir por ella también. Amén. Capítulo 13. Tenemos la advertencia de no prestar oídos a los profetas falsos o a los soñadores de sueños. Sí. Cuidado con los profetas falsos. Sí. Cuidado con los soñadores de sueños. Sí. Mire, le voy a poner un sueño que tuve con usted anoche. Ahora, ¿quién es un falso profeta? O cómo distinguir, cómo entender quién es un falso maestro o un soñador de sueños falso. No hay donde perdernos. Sí, amén. Sí. Si te incita a dejar de estudiar la Torah, Sí. si te incita a dejar de estudiar la Torah y hacer sus mandamientos, es un falso profeta. Amén. Sí. Si te incita a seguir otras fes, otros credos, otros dioses, otras doctrinas, otras filosofías, que no sea la Torah del Eterno, es un falso profeta. Sí. Dicen los sabios. Moshe advierte que no se debe prestar atención a los falsos profetas. Moshe advierte a los judíos: si cualquier profeta judío no surge en vuestro medio y alega que una deidad diferente del Eterno le dio un mensaje profético, o alega que Hashem mismo ordenó la abrogación definitiva de cualquier mitzvah de la Torah, sepan que se trata de un impostor. ¿Quién es un impostor? Todo aquel que nos quiera dar a entender que la Torah ya no, que sigue siguiendo, que somos bonitos, que sí, ahí, de entrada. Le dijo Moshe al pueblo: no le crean, Sí. aunque presagie eventos futuros. Sí. No le atribuyan ninguna verdad a sus palabras, aunque realice milagros en el cielo o en la tierra. Sí. No queden impresionados aunque detenga el sol en el cielo. Entonces, ¿cuáles son las credenciales de un verdadero profeta del Eterno? No son los milagros. Sí. Las verdaderas credenciales de un verdadero profeta del Eterno es su enseñanza de Torah. Amén, amén.
es su enseñanza de Torah. Puede tener un don de abrir el mar, de abrir, de hacer que salga agua de una piedra, de obrar milagros y maravillas sin número y sorprendentes. Pero si su enseñanza no es la Torah, no le crean. Aunque presagie eventos futuros, no le atribuyan ninguna verdad a sus palabras. Aunque realice milagros en el cielo o en la tierra, no queden impresionados aunque detenga el sol en el cielo. Absténganse de debatir con ellos o de preguntarle detalles acerca de su mensaje. Por el contrario, condénenlo por profeta falso. Y si preguntan, ¿por qué el Eterno permite que realicen milagros? La respuesta es, el Eterno está probando vuestra lealtad hacia Él. Pero ¿por qué el Eterno permite que resuciten muertos, que abran el mar, que hagan bajar fuego del cielo, que levanten paralíticos, que el sol se detenga, que llueva, que deje de llover? El Eterno está probando vuestra lealtad hacia Él. Si se ponen de su lado y se niegan a ser conducidos por el camino errado. Preguntan los sabios, ¿cómo distinguir al falso profeta del verdadero? ¿Cómo distinguir al falso profeta del verdadero? Oiga, pues a ambos les podrá permitir el Eterno realizar milagros. ¿Cómo distinguir al falso profeta del verdadero? Pues a ambos les podrá permitir el Eterno la realización de milagros. ¿Cómo distinguir a un falso de un verdadero? Ya lo dije. El verdadero lo va a invitar más a la Torah. Es el todo. El falso lo va a desviar. Eso es el todo. El verdadero profeta, aunque no haga ningún milagro, pero si su enseñanza es la Torah del Eterno, a ese hay que oír. El falso, aunque haga tremendos milagros, pero si su enseñanza no es la Torah, no hay que escucharle. ¿Cómo distinguir al falso profeta del verdadero? Pues a ambos les podrá permitir el Eterno la realización de milagros y será una prueba difícil para el pueblo rehusar obediencia al profeta, a pesar de los milagros sobre los cuales apoya sus palabras y a la vez aceptarla como los verdaderos profetas. Un falso profeta puede hacer tremendos milagros, pero la forma de cómo identificar lo que es falso, porque después de los milagros dirá, vamos, venid, servid a otros dioses que no conocéis. Por supuesto que no nos va a decir eso, sino que la enseñanza... Entonces podréis distinguir entre el profeta fiel a la Torá y aquel que tiene la firme intención de traicionarla. ¿Cómo se distingue el falso del verdadero? ¿Qué es la apostasía? Tanto que se habla de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es apartarse de la Torah, apartarnos del buen camino, desechar al Eterno y las enseñanzas de la Torah. Esa es la apostasía. Ahora, ustedes saben que, así como en la parashá de hoy, en el capítulo 13, nos habla del falso profeta, ustedes saben que en el libro de Revelaciones se habla de un anti-Mashiach y se habla de un falso profeta.
Un anti-Mashiach o un anticristo, como se denomina en nuestro medio, pueden ser personas. Un falso profeta pueden ser personas, pero también puede ser un sistema, todo un sistema religioso del cual se nutren sus profetas para promover lo que su sistema dice. Leamos y cerremos. Acerca del falso profeta y el soñador de sueños. Dice 13:1, por lo menos en español, en hebreo es diferente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque el Eterno, vuestro Elohim, os está probando para saber si amáis a Hashem, vuestro Elohim, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Después del Eterno, vuestro Elohim, andaréis. A él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Eterno vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Misraim y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual el Eterno tu Elohim te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Bien, hemos hablado hoy acerca de lo que es el Bet HaMikdash. Hemos hablado de la prohibición de comer o beber sangre. Hemos hablado acerca de los profetas falsos y cómo distinguirlos. En la próxima sesión, Bezrat Hashem, estaremos abriendo los capítulos siguientes. Seguimos con el 14, donde estaremos hablando de los animales que sí se pueden comer y los que no se pueden comer, y por supuesto viéndole a esta área otra faceta diferente en la que siempre vemos. Así que nos quedamos acá con esta segunda sesión de Torah de la Parashá Re'eh. La Kehilá estará abierta a las 15 horas, a las 3 de la tarde, hora de El Salvador. Shabbat Shalom para todos. Y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim virtuales. Shabbat Shalom.